Bienvenidos a Tus Derechos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano contiene temáticas diversas que han marcado el camino de la mejor defensa de los derechos fundamentales y la correcta aplicación de los mecanismos constitucionales al momento de resolver los conflictos sociales. Para tratar ese tema, hoy contaremos con la presencia de los doctores Fernando Calle Jayén y Ernesto Álvarez Miranda, magistrados del Tribunal Constitucional. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. El doctor Camilo Suárez comenta los alcances de la sentencia referida al caso Acomarca. El doctor Francisco Morales Sarabia entrevista a los magistrados del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda y Fernando Calle Jayén, sobre la jurisprudencia de este alto tribunal. En nuestra sección, el tribunal explica sus sentencias. El doctor Camilo Suárez, asesor jurisdiccional, nos habla sobre la sentencia del Tribunal Constitucional referida al caso Acomarca. En esta oportunidad vamos a comentar la sentencia recaída en el expediente 218-2009, el caso Roberto Contreras Matamoros. En esta oportunidad, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada una demanda de habeas corpus interpuesta alegando la prescripción de la acción penal, es decir, alegando que el plazo previsto en el Código Penal máximo para que el Estado ejerza el poder punitivo ya había vencido en demasía. Los hechos ocurrieron en el año 1985. Según lo actuado en el proceso penal, una patrulla del ejército peruano en el distrito de Acomarca, provincia de Vilcabamba, departamento de Ayacucho, habría acabado con la vida de más de 60 personas, entre hombres, mujeres y niños. Estos hechos fueron investigados por el Fuero Militar, quien encontró responsabilidad por delito de abuso de autoridad solamente en una persona, y todos los demás fueron absueltos. A su vez, esta situación de impunidad fue complementada con las leyes de amnistía dictadas entre junio y julio del año 1995. Estas leyes de amnistía fueron declaradas nulas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos del año 2001. Es en virtud de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Fuero Militar anula las resoluciones de absolución dictadas en dicho fuero, y es a partir de ahí que comienzan a investigarse los hechos. Y en el año 2005 se abre instrucción en contra de todos los implicados. En este caso, en el que se había alegado prescripción de la acción penal, el tribunal considera que la prescripción de la acción penal es una institución garantista, destinada a proteger al ser humano frente al poder del Estado, frente a los excesos del poder estatal, pero que no puede en ningún caso servir para encubrir situaciones de impunidad, para encubrir hechos muy graves que deben ser investigados. Es por ello que el tribunal, en esta sentencia, determinó que el periodo comprendido entre el año 1985 y 2002 no puede ser contabilizado a efectos de la prescripción de la acción penal. El viernes 19 de noviembre, el Tribunal Constitucional celebró el 28º aniversario de la instauración de la jurisdicción constitucional en el Perú, fecha en la que se instaló el Tribunal de Garantías Constitucionales en 1982. En la ceremonia estuvieron presentes la fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaíz, los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, doctor Raúl Castro Exañaro, entre otras distinguidas personalidades del ámbito judicial, universitarias y cuerpo diplomático. A continuación, escucharemos pasajes del discurso del magistrado Carlos Messía, presidente del Tribunal Constitucional. Ahora sí, ingresar a lo que este tribunal ha hecho en los últimos años o en los últimos meses. Tenemos como grandes metas, como grandes logros en la parte administrativa, el incremento del presupuesto del Tribunal Constitucional en un 20%. Hemos llevado a cabo el fortalecimiento de nuestra sede de Arequipa. Hemos concentrado también las actividades académicas del Centro de Estudios Constitucionales en el ámbito de la macrorregión sur para dar cursos y diplomados de capacitación para jueces, fiscales, estudiantes de las regiones más apartadas del país. Se ha contratado a profesionales de la Universidad Nacional de Ingeniería para que haga el estudio de preinversión del futuro Palacio de la Constitución y los Derechos Fundamentales y la remodelación completa de nuestro inmueble en Arequipa. Y como parte de nuestra sincera disposición para que la sede de Arequipa pueda entrar en funcionamiento, hemos logrado ya la interconexión de las audiencias en vivo desde Arequipa.
En este año, también con la colaboración del presidente Vergara Gotelli, hemos logrado la renovación total de nuestro parque informático. Se han cambiado todas las computadoras en todas las oficinas del tribunal. Hemos ejecutado este año al 100% el presupuesto que se nos ha asignado, lo que demuestra que hemos tenido eficiencia en el gasto y en la ejecución del presupuesto. Hemos logrado también un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dotar de pasantías y capacitación a nuestros asesores y practicantes. Y tenemos en ejecución proyectos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También hemos participado en el PMSJ del Banco Mundial, un programa para el fortalecimiento de la justicia en el país. También hemos firmado un convenio marco de cooperación con el Ministerio Público que nos va a permitir computarizar nuestro sistema de atención a los ciudadanos en la oficina de trámite documentario. También hemos creado un sistema de monitoreo de productividad de los magistrados y asesores. Y para el año 2011, gracias al cumplimiento de estas metas, es probable que en el mes de febrero o marzo, si seguimos a este ritmo, podremos llegar a lograr carga procesal cero. También hemos impulsado durante este año, gracias a la gestión del doctor Vergara, el programa de televisión que cada vez difunde más la labor del Tribunal Constitucional. También hemos dictado la sentencia de los autos usados, con lo cual pensamos que este tribunal ha cerrado los lobbies, las mafias y las resistencias de algunos grupos económicos a acatar la ley del Parlamento. El Tribunal Constitucional también ha declarado constitucional el contrato administrativo de servicios. Hemos dictado la sentencia en el caso Salazar Manroe, en virtud de la cual el Tribunal Constitucional ha sentado las bases para que el Poder Judicial tome conciencia de la necesidad de acabar con los temas de corrupción y con los temas de impunidad que hubo en la época de Fujimori. El Tribunal Constitucional ha resuelto un habeas corpus relacionado con el caso de Atcomarca, un caso emblemático en materia de impunidad de derechos humanos. Y en materia de tráfico ilícito de drogas, el tribunal ha dictado 3 sentencias emblemáticas. La primera, para declarar cómo es que debe quedar racionalizado el plazo para la investigación preliminar. El tribunal ha dicho que el Ministerio Público puede investigar en un plazo razonable y que si éste se excede, el juez es el único facultado para ordenar si en un plazo excepcional el Ministerio Público denuncia o no. El tribunal también ha dictado una sentencia en virtud del cual ha establecido el recurso de agrado constitucional a favor del orden y de la Constitución, en virtud del cual, cuando hay un caso de tráfico ilícito de drogas o de lavado de activos, en los cuales malos jueces pretendan apartar de proceso a familias o a personas investigadas en este tipo de delitos, el tribunal tiene competencia para traer esos casos, dándole facultad a los procuradores para interponer el recurso de agravio constitucional. Y hemos establecido también la denominada apelación por salto. ¿Qué significa la apelación por salto? Si se produce la controversia sobre la ejecución de una sentencia nuestra, ya no es necesario recurrir a los procedimientos morosos, gravosos, de ir del Poder Judicial a la Corte Superior, traslado al Ministerio Público, no. El tribunal ha dicho esos casos vienen acá porque yo dicté la sentencia. O van a la Corte Superior si es que ella dictó la sentencia, para que éste sea el que verdadera y legítimamente haga la interpretación correcta. Y por eso es que el tribunal ha dicho que el cobro de los beneficios sociales no implica ni significa la improcedencia per se de los procesos de amparo. El tribunal también en materia educativa ha dictado la sentencia sobre filiales universitarias. ¿Qué falta por hacer? Me parece, de los casos que están aquí en el tribunal y que creo que son los importantes y que deben ser solucionados en el plazo más inmediato. El tribunal es necesario que se pronuncie sobre la irretroactividad o no del tratado que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El tribunal también tiene que pronunciarse en algunas causas que han llegado acá sobre la licitud de los audios que
que la prensa transmite sin autorización del juez. El tribunal también tiene que pronunciarse si la garantía institucional de la libertad de la prescripción se ve interrumpida por la declaratoria de la contumacia. El tribunal también tiene que pronunciarse sobre la eficacia y los efectos del indulto presidencial. El tribunal también tiene que pronunciarse sobre si es posible la extradición a países que aplican la pena de muerte en delitos de contrabando. El tribunal tiene que pronunciarse sobre si la ley de radio y televisión es contraria al principio de derecho de la igualdad que recorre transversalmente el orden constitucional. El tribunal también tiene que pronunciarse el próximo año en el mal uso de las informaciones y en la expresión de opiniones que se suelen suscitar en los sistemas de internet, en el Google, en la web, en los sitios, en los blogs. El tribunal también tiene muchos casos sobre libertad religiosa. Todo esto, señores amigos que nos han visitado el día de hoy, colegas, no hubiese sido posible, ni será posible lo que falta por hacer, sin un pleno de magistrados cohesionados, comprometidos con la protección de la Constitución y los derechos fundamentales, con la democracia del país y su desarrollo económico, social e institucional. Muchas gracias. Enseguida, el doctor Francisco Morales Arabia dialoga con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, magistrado del Tribunal Constitucional, sobre la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional en distintas materias. Bien amigos, en una nueva edición del programa Tus Derechos y continuando con las entrevistas con algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional sobre la jurisprudencia constitucional relevante en este año, en esta oportunidad nos encontramos con el magistrado Ernesto Álvarez Miranda. Magistrado, bienvenido al programa. Doctor, usted es cercano al tema educativo en su condición de docente universitario y la ley de la carrera magisterial ha sido cuestionada ante el Tribunal Constitucional. El tribunal, sin embargo, ha dicho que esta ley es constitucional. ¿Cuál ha sido la filosofía o los aspectos que el tribunal ha evaluado para decir que esta ley es compatible con la Constitución? Bueno, en principio se había objetado a la ley dos aspectos fundamentales. El primero era en cuanto a la evaluación del personal docente y el segundo se refería en torno a los límites del derecho de huelga establecidos por la propia ley. En lo primero, había un problema sustancial. Normalmente los ministros de educación habían trabajado en coparticipación con el sindicato de maestros, de forma tal que transversalmente el orden constitucional. El tribunal también tiene que pronunciarse el próximo año en el mal uso de las informaciones y en la expresión de opiniones que se suelen suscitar en los sistemas de internet, en el Google, en la web, en los sitios, en los blogs. El tribunal también tiene muchos casos sobre libertad religiosa. Todo esto, señores amigos que nos han visitado el día de hoy, colegas, no hubiese sido posible, ni será posible lo que falta por hacer, sin un pleno de magistrados cohesionados, comprometidos con la protección de la Constitución y los derechos fundamentales, con la democracia del país y su desarrollo económico, social e institucional. Muchas gracias. Enseguida, el doctor Francisco Morales Arabia dialoga con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, magistrado del Tribunal Constitucional, sobre la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional en distintas materias. Bien amigos, en una nueva edición del programa Tus Derechos y continuando con las entrevistas con algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional sobre la jurisprudencia constitucional relevante en este año, en esta oportunidad nos encontramos con el magistrado Ernesto Álvarez Miranda. Magistrado, bienvenido al programa. Doctor, usted es cercano al tema educativo en su condición de docente universitario y la ley de la carrera magisterial ha sido cuestionada ante el Tribunal Constitucional. El tribunal, sin embargo, ha dicho que esta ley es constitucional. ¿Cuál ha sido la filosofía o los aspectos que el tribunal ha evaluado para decir que esta ley es compatible con la Constitución? Bueno, en principio se había objetado a la ley dos aspectos fundamentales. El primero era en cuanto a la evaluación del personal docente y el segundo se refería en torno a los límites del derecho de huelga establecidos por la propia ley. En lo primero,
había un problema sustancial. Normalmente los ministros de educación habían trabajado en coparticipación con el sindicato de maestros, de forma tal que se había creado una convicción de que cada maestro tenía o gozaba de estabilidad laboral rígida al interior de cada uno de los colegios, sin ninguna conexión, sin ningún grado de relación con los resultados y con la propia capacidad académica que pudiera tener el maestro. Allí el tribunal va a establecer un criterio que considero fundamental. En primer término, la educación pública tiene como destinatario fundamental, como finalidad y eje del sistema, al consumidor o usuario. En ese caso es el educando. Es el hijo de las clases populares el que va y asiste a un colegio de educación pública con la esperanza de recibir la formación suficiente para luego pelear un puesto de trabajo frente a otros que han tenido la suerte de educarse en colegios privados. De forma tal que es el Estado el que brinda igualdad de oportunidades, o sea, debe brindar justicia social a través de la generación de igualdad de oportunidades. Las estadísticas en las cuales el Perú ha participado como país, por ejemplo, el test de PISA, señalan no solamente que no vamos por buen camino, sino que somos los penúltimos en Latinoamérica y uno de los últimos en el mundo en cuanto a calidad de educación pública, comprensión de lectura y matemáticas fundamentalmente. Muy bien, un tema también relacionado con la educación, pero ya en este caso no la educación secundaria y primaria, es el tema de las universidades. Llegó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía las filiales y el tribunal dijo que no, que esto era inconstitucional, que pueden haber filiales. ¿Qué fue lo que el tribunal estableció? Porque también no ha dicho que es que existan filiales universitarias como si existieran panaderías, por ejemplo. Claro, ahí el tribunal también tuvo oportunidad de entrar al fondo del tema con una sentencia que yo considero memorable, aunque debe perfeccionarse en los próximos meses. El tribunal lo que dice es lo siguiente, lo que encuentra es lo siguiente. Así como en la educación primaria y secundaria, así también el tribunal analiza las estadísticas, analiza la información disponible en Internet, analiza la información proporcionada por la misma ANR y encuentra de que en el fondo hay también un estado inconstitucional de las cosas. ¿Cómo es esto? Si los fines de la educación superior es brindar una formación integral y de paso, dentro de eso, una formación profesional que permita no solamente la satisfacción de un proyecto de vida, sino también que permita la participación de ese profesional en el plan de desarrollo del país, encuentra de que también hay un fraude. Hay un fraude montado tanto por los particulares, por muchas universidades, que tanto a nivel central, la propia universidad, como a nivel secundario, las filiales, se han creado no solamente con ánimo de lucro, tema que permite la Constitución, al igual que en salud pública, por ejemplo, sino con el ánimo de engañar al usuario del sistema. Esto es, aprovechándose de que lamentablemente aún el Estado otorga títulos a nombre de la nación, igualando el resultado del producto, ¿no es cierto? El producto es el título profesional. Si el Estado otorga título a nombre de la nación, está distorsionando el mercado educativo, porque el objetivo es el mismo, sea de una universidad A1 o sea de una universidad que en realidad ni siquiera calificaría como colegio. De forma tal que ese mecanismo de distorsión ampara a una serie de universidades y filiales que estafan a los alumnos cobrándoles pensiones de enseñanza
otorgándoles un título a nombre de la nación, pero que en realidad no les va a servir para ingresar al mercado laboral satisfactoriamente. Esto es, no les brinda las habilidades y competencias necesarias, ni siquiera en un estándar mínimo, para desempeñarse en la vida. Eso es un atentado no solamente contra el proyecto de vida, sino es un atentado contra la sociedad en su conjunto. Muy bien, amigos, después de la pausa continuamos con esta interesante entrevista. ¿Sabías que? El Tribunal Constitucional ha determinado en uniforme jurisprudencia que el proceso de amparo constituye una forma de protección procesal adecuada contra el despido lesivo de derechos fundamentales. ¿Sabías que? El artículo 1 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios establece que la compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. Continuamos con el magistrado Ernesto Álvarez Miranda. Cambiando de tema, hemos pasado del tema de la educación, ahora habría que conversar sobre el derecho a la consulta, tema polémico. El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley, pero el Ejecutivo lo vetó. En ese contexto, el Tribunal dictó una sentencia convalidando o estableciendo algunos criterios en relación al derecho a la consulta. ¿Cuáles son los criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas? Bueno, el primero es de que el convenio 169 es aplicable al Perú, porque desde el inicio, en la contestación de la demanda, se hablaba de que el Perú, siendo un país eminentemente mestizo, donde las comunidades ya tienen un fuerte mestizaje, no correspondía implementar el 169 porque eso correspondía a una realidad diferente que la peruana. Comenzando por ahí, el tribunal cautela los derechos de los pueblos indígenas, que son en su mayoría perfectamente localizables y están identificados totalmente tanto en la selva como en la sierra. Ahora bien, existiendo el derecho de consulta, el tribunal ha establecido de que hay distintos niveles para ejercer la consulta, que es responsabilidad eminentemente del Estado, no de la empresa privada. Por tanto, en la etapa de exploración, el nivel de consulta es más tenue, se exigen menos requisitos, menos intensidad que en la etapa, cuando se va a iniciar la etapa de exploración, donde ya se exige no solamente información, no solamente el consentimiento general, sino también un conjunto de requisitos que se combinan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente en cuanto a impacto ambiental e impacto social. Entonces ya es una esfera de protección en favor de los recursos como el agua, la selva, recursos extractivos que son propios de la vida normal y ancestral de estos pueblos. Pero al mismo tiempo, el tribunal no puede dejar de desconocer que por principio de bien común, las empresas extractivas de recursos naturales, minería o petróleo, por ejemplo, dejan una cuarta parte hasta una tercera parte en canon, impuestos y regalías al Estado peruano. Por tanto, contribuyen al desarrollo del país. Yo me inclinaría primero por que los magistrados que vengan tengan la posibilidad de tener 7 años de ejercicio. Eso los separaría de los 5 años que dura el mandato congresal y presidencial y establecería en forma práctica la independencia del tribunal con respecto a los poderes políticos, por cuanto su mandato iría más allá, o sea, no sería coincidente con los mandatos del Congreso y del presidente. No es desdeñable la tesis de la reelección o ratificación, por cuanto eso significaría un control interórgano más, porque mucho se ha dicho de que el Tribunal Constitucional no tiene
un control, un freno, y que podría darse el caso de que ingresen un conjunto de jueces sumamente activos jurisdiccionalmente y sobrepasen las atribuciones de los demás órganos constitucionales. Ese sería un control. Someterse a una posible reelección o ratificación del mandato que, para no ser negativo, esto es, para no tener una carga negativa que inhiba a un magistrado que no tenga personalidad y lo haga subordinado al poder político, tendría que ser ya no de 80 votos, los 2/3, como es la elección del magistrado nuevo, sino bien podría ser únicamente de una exigencia menor, que es la mitad más 1 del número legal de miembros, o sea, mayoría absoluta. Esto es, le permitiría al magistrado a poder haber generado resistencia por sus fallos con alguna bancada importante del Congreso, pero las otras bancadas respaldarlo por su probidad, por su capacidad y por su ejercicio autónomo del cargo. Eso sería bueno por cuanto los 5 años sin reelección inmediata, hasta ahora nunca nadie se ha reelegido, da una suerte de empleo muy precario, en el cual para los profesores de Derecho Constitucional es un honor desempeñar esta tarea, y siempre vivimos pensando cuál va a ser nuestro legado al tribunal y a la jurisprudencia. Pero bien pudieran entrar otro tipo de abogados que pudieran hacer mal uso de la función, la honorable función del juez constitucional, y justamente la idea de la Constitución es que debe pensar para la totalidad de los casos y ponerse en todas las situaciones posibles. Siempre es bueno que exista controles. Claro, para que el público oyente, el televidente sepa, en la mayoría de tribunales constitucionales los mandatos son de 10, 12 y hasta 13, 14 años, ¿no? Son periodos largos. Mientras más largo es el mandato, mayor autonomía tiene el magistrado. Y también hay mayor predictibilidad en la jurisprudencia, menos cambios. Porque son los mismos magistrados que difícilmente van cambiando de opinión, pueden cambiar definitivamente, pero al tener un talante especial, cuando se conforma un pleno de determinada manera, este pleno va siendo predictible en cuanto a sus fallos y va siendo cada vez más autónomo por cuanto no piensa en el futuro profesional, en el futuro académico, sino piensa básicamente concentrado en su labor jurisdiccional. El mejor ejemplo es la Corte Suprema Federal de Estados Unidos, que tiene un mandato vitalicio. Seguramente se renueva por renuncia, generalmente por edad avanzada o por enfermedad o por muerte de sus magistrados, haciendo que el conjunto del sistema jurídico norteamericano sea muy sólido. Muy bien, magistrado Álvarez Miranda, ha sido muy grato tenerlo en el programa, donde hemos conversado sobre la jurisprudencia del tribunal y esos aspectos relativos a la reforma de la Constitución en materia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias a usted. Bien, amigos, fue el magistrado Ernesto Álvarez Miranda para el programa Tus Derechos del Tribunal Constitucional. Amigos, sigan en nuestra sintonía. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que? El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece que el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. ¿Sabías que? El Tribunal Constitucional ha establecido que el cobro de los beneficios sociales por parte del trabajador no supone el consentimiento del despido arbitrario y por ende no debe considerarse como causal de improcedencia del amparo. A
continuación, la entrevista al doctor Fernando Calle, magistrado del Tribunal Constitucional, quien nos comenta la sentencia referida a los beneficios sociales, al caso Acomarca, entre otras sentencias importantes. Bienvenidos amigos a una edición más de nuestro programa Tus Derechos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Fernando Calle Allén, magistrado del Tribunal Constitucional, con quien dialogaremos sobre algunos aspectos relativos a los últimos fallos que ha dictado el Tribunal Constitucional. Bienvenido a nuestro programa, doctor Calle. Muchas gracias por la invitación y es un honor compartir en este programa generado por el Tribunal y que creo que está cumpliendo una labor muy importante justamente en difundir los derechos de los ciudadanos y que a lo mejor, no sé si se amplía esto, de enviar sus inquietudes, sus correspondencias para que en los programas siguientes uno los absuelva. Yo tengo la impresión que más adelante quizás vamos a hacer las cosas directas y que el público pregunte lo que quiera relacionado al tema. A tus órdenes. Bueno, en ese momento haremos un panel y obviamente contaremos con usted, señor magistrado. Bueno, si lo considera en ese momento el tribunal, yo siempre he estado a las órdenes, como usted sabe, de nuestra institución. Hubo un caso importante en el cual usted tuvo un rol protagónico, porque entendemos que usted fue uno de los impulsadores de este tema, es que de acuerdo a la jurisprudencia laboral, un trabajador que cobraba sus beneficios sociales no podía acudir al amparo. Es cierto, y esto tiene para los televidentes y para los miles, creo, 7.000, 8.000 ciudadanos que han visitado y me han honrado en mi despacho desde que ingresé al tribunal. Y yo recogía y mis primeros fallos me encontré con esa novedad, Francisco, con que la resolución venía muy breve y decía, teniendo en consideración que el litigante, el ciudadano, ha cobrado sus beneficios sociales, ¿no?, roto el vínculo laboral, improcedente. Entonces me hice una inquietud y decía, yo he venido al tribunal, no soy ministro de Trabajo, este es un tema constitucional. Mi preocupación era saber si, vamos a ver el fondo, si fue arbitraria, si fue la despedida sin causal, si en realidad había un abuso y una infracción a la Constitución. Entonces, con la humildad que uno tiene, empecé a hacer mis votitos singulares, ¿no?, pensando y fui mejorándolo, y en el camino fui teniendo la compañía honrosa de algunos magistrados, hasta que pudimos lograr mejorar naturalmente lo que inicialmente había planteado con esa simpleza de decir nuestra preocupación es el tema eminentemente constitucional, sino que también sumamos y dijimos la interpretación. Al fin y al cabo, los beneficios sociales, el televidente dirá, ¿qué cosa es? No es sino el fruto del propio dinero del trabajador, es su aporte, hoy le llaman CTS y hay otros mecanismos. Entonces, si es su propio recurso, y veíamos en carne propia que al tribunal llegaban después de 2, 3 años de haber estado en el Poder Judicial, si no es más en algunos casos, indudablemente la pregunta inicial es, despedido arbitrariamente, supongamos que fuera así, ¿este trabajador qué hace? ¿A qué se dedica? Tiene que vivir de algo inicialmente mientras busca un trabajo, en fin, una cosa... En un momento haremos un panel y obviamente contaremos con usted, señor magistrado. Bueno, si lo considera en ese momento el tribunal, yo siempre he estado a las órdenes, como usted sabe, de nuestra institución. Hubo un caso importante en el cual usted tuvo un rol protagónico, porque entendemos que usted fue uno de los impulsadores de este tema, es que de acuerdo a la jurisprudencia laboral, un trabajador que cobraba sus beneficios sociales no podía acudir al amparo. Es cierto, y esto tiene para los televidentes y para los miles, creo, 7.000, 8.000 ciudadanos que han visitado y me han honrado en mi despacho desde que ingresé al tribunal, y yo recogía y mis primeros fallos me encontré con esa novedad, Francisco, con que la resolución venía muy breve y decía, teniendo en consideración que el litigante, el ciudadano, ha cobrado sus beneficios sociales, ¿no?, roto el vínculo laboral, improcedente. Entonces me hice una inquietud y decía, yo he venido al tribunal, no soy ministro de Trabajo, este es un tema constitucional. Mi preocupación era saber si, vamos a ver el fondo, si fue arbitraria, si fue la despedida sin causal, si en realidad había un abuso y una infracción a la Constitución. Entonces, con la humildad que uno tiene, empecé a hacer mis votitos singulares, ¿no?, pensando y fui mejorándolo, y en el camino fui teniendo la compañía honrosa de algunos magistrados, hasta que pudimos lograr mejorar naturalmente lo que inicialmente había planteado con esa simpleza de decir nuestra preocupación es el tema eminentemente constitucional, sino que también sumamos y dijimos la interpretación. Al fin y al cabo, los beneficios sociales, el televidente dirá, ¿qué cosa es?
no es sino el fruto del propio dinero del trabajador, es su aporte, hoy le llaman CTS y hay otros mecanismos. Entonces, si es su propio recurso, y veíamos en carne propia que al tribunal llegaban después de 2, 3 años de haber estado en el Poder Judicial, si no es más en algunos casos, indudablemente la pregunta inicial es, despedido arbitrariamente, supongamos que fuera así, ¿este trabajador qué hace? ¿A qué se dedica? Tiene que vivir de algo inicialmente mientras busca un trabajo, en fin, una cosa transitoria, porque está en litigio para que le reconozcan y puedan, si se acredita el abuso del despido, reponerlo. Entonces, si es su propio dinero y hay una crisis y tiene además el sustento, muchas veces hubieron decretos y algunos decretos legislativos y ocurrentemente se decía, dispóngase el 30% de la CTS por una cuestión de Navidad o de emergencia, dispóngase tanto por ciento. Entonces ya había un espíritu también, si te permitían disponer de lo tuyo, nosotros dijimos, no, pues no es justo. Ahora sí, el hecho de retirar sus beneficios sociales, que su propio dinero además, que no va a perjudicar en absoluto a la patronal, entonces, carambas, el hecho de retirarlo no implica que se le prohíba que nosotros podamos ver, o el juez constitucional inicial, o el juez civil en su caso, si la despedida había sido arbitraria, si se había infringido la Constitución, si se atentaba contra sus derechos. Y eso nos llevó, creo yo, a un consenso feliz, en el que por sentencia unánime, y vinculante, además, hemos precisado que el trabajador que cobre sus beneficios sociales en el caso de un despido y pretenda lograr justicia por una reposición, queda claro que no es impedimento para que lo haga. Otro tema muy interesante que ha desarrollado el tribunal es en los habeas corpus planteados por personas procesadas por narcotráfico. Si bien es cierto, el habeas corpus es un mecanismo protector de la libertad, los casos de narcotráfico, algunos casos son muy complejos, ¿no? Hay bandas, organizaciones internacionales, pero también hay otros que son más sencillos, donde es el paquetero, el reducidor, ¿no? Que vende. Pero realmente el juzgamiento debe ser en la sede penal ordinaria, porque ahí están las pruebas. En cambio, en el Tribunal Constitucional lo único que hay es una comprobación rápida si es que ha habido una vulneración de la libertad. ¿Cuál es el tratamiento que ha tenido el tribunal en esta materia? Otro tema y un capítulo muy interesante. Es más, creo que queda para el debate legislativo, empiezo por la última parte de su pregunta, mi querido Paco, el hecho de las burrieres, ¿no? Que habría que interpretar bien, y eso ya es un tema legislativo en cuanto a la penalidad y las restricciones, porque no necesariamente en los jóvenes primarios tentados, porque entendamos primero que el narcotráfico es el delito más execrable, seguramente, entre otros, que existe en la humanidad en estos tiempos, y que tenemos que prevenirnos. Estamos viéndolo en México, estamos viendo hace poco en Colombia, y ya estamos conociendo casos de vendetas, de arreglos de cuentas, y lo que indudablemente es más que preocupante es que no solamente inyecta en nuestras juventudes, les corta el desarrollo de su juventud, destroza familias, sino que también penetra en las instituciones, en las instituciones judiciales, políticas, en fin. Y entonces esto requiere una posición muy firme del Estado. Nosotros, contemplando justamente el artículo 8 de la Constitución, en la que el Estado tiene la obligación primordial de la lucha contra este execrable crimen, definitivamente, ante una situación que se había presentado por el propio tribunal en cuanto a las sentencias estimativas, que no tenían acceso a llegar ya en agravio, dijimos, no, un momento, esto permitió que algunas salas del Poder Judicial, no olvidemos, habían ya retirado del proceso a algunos procesados, valga la redundancia, por el delito de narcotráfico. Entonces, como bien lo ha dicho usted, Paco, y la sede original y la sede donde tienen que discutirse las pruebas, donde está la carga de la prueba sobre si en realidad hay ilicitud por el delito de narcotráfico, lavado de dinero, cuya consecuencia es tan execrable como la primera, sin duda que esto requería un tratamiento que no podía alejarse de que sea procesada el ciudadano que está investigado. Al fin y al cabo, el tribunal, no olvidemos, con referencia a las familias o grupos o ciudadanos que están involucrados en estos ilícitos, no los está condenando. Lo que está diciendo con textualidad es que tienen que ser juzgados.
y que tiene que llegarse a una absolución merecida, si es que es así, por el órgano judicial y la condena respectiva. Invocamos en ello sí al Poder Judicial, por cierto, que tampoco haya una rémora tremenda, pero sin duda que es de conocimiento público y del sistema judicial, que por lo general los sectores más importantes involucrados en estos ilícitos que hacen tanto daño al sistema, al país y a la humanidad, son de grupos muy grandes, ¿no? Son procesos muy complejos, 200 empresas involucradas o más, 200 personas, aviones, etcétera, que requiere cuentas corrientes, que requiere, y presumo que es una labor muy ardua para el Ministerio Público, a veces con falta de logística, que tienen que enfrentarse a estas organizaciones del crimen, y entonces creo que hay que dar la facilidad y adecuar en el sistema, y es lo que ha hecho el tribunal, para que tanto el Ministerio Público, los procuradores en el caso y el propio Poder Judicial tengan a bien la posibilidad de llegar a un fin. Y es importante por eso destacar que la sentencia también dice algo que hoy día algunos jueces y ciudadanos y juristas sobre todo, y quizás el propio Ministerio Público estará reflexionando. La propia norma señala un proceso muy corto, un periodo muy corto, y nosotros tenemos esa experiencia. Aquí llegan por exceso de periodo de juzgamiento. Y entonces uno se preguntó y dice, carambas, si dicen que esto es así, ¿por qué el Ministerio Público, el Poder Judicial no ha reclamado ante la ley decir, no, 8 meses, 16 es muy poco? Nosotros sí hemos tenido, digamos, entendiendo su preocupación y dada la carga que recibimos en base a esto, decir, sugerimos, exhortamos al Congreso que se revise y se consulte con los actores, que son Ministerio Público, el Poder Judicial, si ese tiempo les es suficiente para una banda pues, de 40, 60 personas, y si no, que se legisle definitivamente en eso una reforma al respecto para que tengan un plazo que ellos consideren prudente y no tengamos de esa forma que estar viendo en el tribunal con alguna frecuencia el exceso del plazo de la investigación. Es una sugerencia que hemos hecho. Y quiero agregar aquí, Francisco, aprovechar la oportunidad, que seguramente a nivel internacional, conforme avance esto, y la Cancillería y los órganos llamados a difundir y a lograr consensos, que el delito de narcotráfico, ¿por qué no? ¿Por qué no? Atrevidamente, y esto a título personal, no tenga que ser incluido dentro de delitos de lesa humanidad por la magnitud de su daño, ¿no? Bien, amigos, seguimos después de la pausa con el doctor Fernando Calle Allén. ¿Sabías que? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el inciso 1 del artículo 23, señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Sabías que? El Tribunal Constitucional ha determinado en uniforme jurisprudencia que el proceso de amparo constituye una forma de protección procesal adecuada contra el despido lesivo de derechos fundamentales. Continuamos conversando con el magistrado Calle. El último caso que ha resuelto el Tribunal Constitucional y que el día de hoy en una de nuestras secciones también nos hemos referido, pero qué mejor que tener a uno de los magistrados que es el que ha votado en este caso. Es el caso conocido como el caso Ajomarca, ¿no? En este caso, el tribunal lo que ha dicho es, Poder Judicial, continúe usted con el juzgamiento de esta matanza producida en el año 1985. Así es, así es. ¿Qué es lo que dice el tribunal en esta sentencia? Bueno, nosotros hemos tenido y es una interpretación interesante, porque uno siempre escucha y dicen, no, hay tal presión que los quieren liberar, que no se quiere juzgar. Entonces yo a veces me pregunto, y el televidente sobre todo que nos está escuchando, dirá, cuando ha leído algunas preocupaciones, pero que incurren en barbaridad a veces, ¿qué es lo que quieren algunas personas? De mejor que hagan la sentencia, que vengan, nos reemplacen para que salga a la perfección, porque ni chicha ni limonada.
Nosotros hemos sostenido una cosa muy clara, porque cada caso tiene su originalidad. Y en este caso hubo una sustracción del Estado de Derecho. De alguna forma, cuando intervino la Corte Militar, el Consejo Supremo Militar de Guerra, y procesó, absolvió en muchos casos a estos ciudadanos, luego vino una amnistía, y después de ello incluso la Corte Interamericana anuló la amnistía, y el 2002, salvo que me equivoque así con precisión, fue el propio Consejo Supremo Militar el que, ante consecuencia de ellos, anuló lo que habían resuelto. Esto expresaba una realidad, la realidad de que durante todo este tiempo se había sustraído las instituciones reguladas bajo el Estado de Derecho, el sistema del Poder Judicial, e indudablemente no se podía confiar ni una garantía en esas absoluciones, porque el Estado un poco que se había sustraído de su obligación y estaba generando la impunidad en este procedimiento. Entonces nosotros, además, releyendo un poco las normas de la Constitución desde 1823 y fundamentalmente 33, 79 y 93, y las propias deliberaciones en la Organización de Estados Americanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de Derechos Civiles y Políticos, ha habido una tendencia universal en la lucha contra las dictaduras, mi querido Francisco, en las cuales se ha señalado muchas veces: después de una dictadura, los gobiernos democráticos instalados no están obligados a reconocer las obligaciones económicas generadas por gobiernos de facto. Entonces, si eso lo dice la interpretación internacional, el derecho y una lógica democrática, que no haya sucedido no es materia de esta entrevista. Pero lo cierto que había, y existe ahí también una concordancia, cuando nosotros decimos todo el periodo en el cual se ha sustraído del Estado de Derecho, en el cual se han violado las instituciones debidamente constituidas en el sistema democrático, no sirven para computar el periodo para la prescripción. Y entonces lo que hemos analizado es ello, y si nosotros suspendemos el periodo de la prescripción, que también existe en el Código Penal, la suspensión del cómputo de la prescripción por otras razones, y hemos señalado esta que no tiene discusión alguna, por cuanto se trata sobre todo de generar una posición novísima que garantice en América Latina una posición de mensaje de estabilidad y defensa de la democracia. Esto es algo muy importante, porque el Tribunal Constitucional le está dando a las fuerzas políticas, le está dando al sistema continental una posición desde el Perú en que dice: no señor, si ayer se decía que no tienen por qué acatarse o responder los peruanos por las deudas contraídas por un régimen militar o un régimen de facto, nosotros decimos también, cuando hay abuso, lesa humanidad, cuando se daña, en interpretación de ello, no necesariamente tenemos que ir más allá, sino simplemente interrumpir el proceso de la prescripción, porque no se ha llevado a cabo esto durante un régimen de derecho. Entonces, ante ello, no ha habido ningún plazo prescriptorio, no se ha vencido, y que vea la justicia ordinaria y termine en este específico caso con un tiempo más que suficiente, por lo visto, porque estamos hablando de 10, 15, hasta 20 años, no lo sé. Creo que en ese tiempo el Poder Judicial, con toda la capacidad que tiene y los brillantes jueces, podrá entregarle a la nación ya una sanción o absolución de quienes estén involucrados, ¿no? Doctor, podríamos seguir conversando sobre más casos de la jurisprudencia, pero se ha generado un debate interesante a propósito de las reformas que pretende hacer el Congreso de la República al capítulo del Tribunal Constitucional. En ese sentido, nosotros sabemos que ya desde hace varios años usted ha venido sosteniendo una tesis muy interesante referida al mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional. Para que el público televidente lo sepa, los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso, pero solo por 5 años. ¿Este tiempo cómo es en el derecho comparado? ¿Es suficiente este tiempo? No, efectivamente, y yo le agradezco porque nunca ocupé un cargo público, jamás, hasta el honor de que el Congreso me invistiera de esta enorme responsabilidad extraordinaria de poder hacer justicia en materia constitucional. Pero hablamos de 5 o 10 años atrás, estuve escribiendo. Un momento pensé, le digo, Francisco, que podía ser el Consejo Nacional de la Magistratura debidamente modificado, reformado, porque es un organismo excelente, novedoso, también el Consejo Nacional de la Magistratura, independientemente de los orígenes de una Constitución, como texto, debe perfeccionarse. He conversado a veces amicalmente con algunos miembros amigos del Consejo Nacional. En algún momento pensé, puede salir la terna del Consejo, pero quizás es quitarle la representatividad fundamental de un tribunal que puede tener un origen político, pero que obliga a
un consenso en el cual de 2/3 involucra naturalmente una responsabilidad que conforme vayamos madurando, ustedes verán que, por ejemplo, y lo han visto los televidentes cuando se elige un magistrado de la Supreme Corte americana, se mueve toda la nación y naturalmente que sepan también que hay una influencia del Partido Demócrata del Partido Republicano, pero un ratito, estos partidos se preocupan por llevar lo mejor que tienen, porque es la nación la que los va a juzgar de acuerdo a la calidad del jurista, su conducta moral, su trayectoria, su capacidad académica, etcétera. Y dan una vuelta tremenda para poder llegar ahí, porque además son de por vida. Magistrado que llega a la Supreme Corte americana luego de un exhaustivo examen, de una revisión por las legislaturas de todos los estados, de los Estados Unidos, las universidades, una investigación sobre su conducta policial, tributaria, cómo ha sido de estudiante, etcétera, y la comisión del Senado correspondiente y el acuerdo de estas dos fuerzas políticas, se elige un magistrado o magistrada, como ha sido en los últimos tiempos, de por vida. En la mayoría de los países, las cortes constitucionales que usan este nombre o tribunales son de por vida o de periodos muy largos. En América Latina, por ejemplo, uno de los más cortos es Chile, que modificó su periodo largo y lo ha puesto en 11 años. 11 años que se van con beneficios y circunstancias naturales. Nosotros, la Constitución del 79, Francisco, determinaba un periodo de 7 años con reelección. El periodo ya, esto fue cambiado en la Constitución del 93 por las fuerzas de la bancada fujimorista y los que existían en ese momento, y creo que el tiempo permite a lo que escribí hace muchos años. Yo hace 10 o 12 años escribí muchos artículos y ensayos refiriéndome al Tribunal Constitucional, inclusive para satisfacción de algunos que piensan que pudiera ser una sala de la Corte Suprema y todo eso. Lo que interesaba era la calidad y la garantía de un control sobre el poder político y una garantía sobre los derechos fundamentales de los más humildes. Ahora tenemos el debate, que será por otra oportunidad, hasta qué punto la excepcionalidad que nos lleva todavía a ver también a las personas jurídicas, pero eso puede ir superándose. Lo importante es que desde el más humilde hasta el más poderoso en el Perú puede tener la garantía en el Tribunal Constitucional que le surge su defensa en sus derechos fundamentales. Y eso dan fe los ciudadanos que saben cuál es la trayectoria del tribunal. Por eso he dicho muchas veces, si en algo incurre el tribunal o sus miembros, simplemente hay el control político. Pero para que el público no vaya a pensar que es... ¿cuál es la razón por la cual el periodo debería ser más largo? Usted, el periodo establecido en casi todo esto es por la garantía de la continuidad jurisprudencial y de la estabilidad a veces jurídica, porque el temperamento, alguna vez dije yo cuando cambiamos un vinculante, que me hubiera gustado que sea el pleno anterior, que hubiera corregido su propia sentencia jurisprudencial vinculante, porque así puede dar cuentas de lo que hizo, puede afrontar ante la nación, y en este caso el órgano político contralor, que no interfiere en tu vida jurisprudencial ni jurisdiccional, pero sí puede vigilar tu conducta o si hubiera en ella algún interés económico, político o inmoral dentro de lo que uno puede haber resuelto. Entonces, primero que entendamos, los magistrados ingresan y tienen 1 o 2 años de una especie de perfeccionamiento. El Estado ha invertido en este magistrado y a los 5 años le dice chao. Y pierde la posibilidad, si es que el magistrado es eficiente, eficaz, de poder tener una continuidad de garantía jurídica. No olvidemos que el caso nuestro peruano requiere una observación por el Congreso muy interesante. Primero, que sin duda es un enorme honor. ¿Qué más honor que integrar el Tribunal Constitucional? Pero fíjense en la cuota de sacrificio, no me digan que no. Nosotros, se supone, tenemos por mandato de la ley cerrar tu estudio privado. No podemos hacer nada que no sea el ejercicio de dedicación exclusiva, a diferencia de otros órganos del Estado, que pueden estar dentro de las horas de actividad, no. Dedicación exclusiva con la salvedad de la educación que señala la Constitución. Pero dedicación exclusiva se supone que la ciudadanía y el control político nos está siguiendo. Ninguno de nosotros podemos tener, ni por interpósita persona, vinculación con un estudio ni nada. Bueno, eso es natural, obligatorio además. Es una cuestión ética y obligatoria por la ley. Entonces, todo ese tiempo, fíjense ustedes aquí, cualquier abogado que nos está escuchando y estudiante o persona podrá entender que a los 5 años sale este magistrado y ¿qué hace? ¿No? Reincorporarse a la sociedad después de haber ocupado el más alto cargo sin ningún beneficio. En otros países hay unas pensiones compensatorias por el tiempo que se va a reincorporar a la sociedad. Por eso la mayoría ha optado por el camino de periodos largos o que haya la reelección. Yo he optado por una sugerencia hace unos años,
que podría hablarse de ratificación. Ah, qué interesante. Sí, porque fíjese usted, el Poder Judicial, los magistrados del Poder Judicial a los 7 años tienen la ratificación, de la cual ellos son conscientes, escrito muchas veces antes de llegar al Tribunal Constitucional, sobre que sean de por vida, ¿no? Incluso sé que me honraron con llevar en algún momento los magistrados destituidos a su defensa en la Corte de San José, una posición que tuve al respecto. Pero en la Constitución vigente está 7 años, a los 7 años tienen su ratificación. Entonces, yo creo que el Congreso podría optar, en el caso del Tribunal Constitucional nuestro, que vencido el periodo, pues automáticamente va a esa ratificación. Si uno quiere. Pero, bueno, es obvio, porque una de las cosas importantes, mire, en el caso de algunos tribunales se puso como condición, cuando se hizo esta variación, sobre todo para que continúen los magistrados en el cargo, en las cuales algunos podrían tener hasta figuras presidenciables, los políticos dijeron, de alguna forma, bueno, si va a haber continuidad, se haga que renuncien ahorita, ¿no? Porque el cargo se convierte en irrenunciable. Que sería más interesante que el del Congreso, que no sé por qué es irrenunciable. La Constitución de 1823 hasta 1920 permitía la renuncia del Congreso en la primera reelección, después de la primera reelección. Entonces, a lo mejor, en nuestro caso, sí es renunciable. Yo mañana, por X motivos, puedo dejar el tribunal renunciando. Tengo que esperar, como dice en el Congreso, pero por lo menos hay ese derecho. Entonces, a lo mejor la reforma puede incluir eso, ¿no? Si es que los magistrados en ejercicio, como fuera, ya están, deciden, pues no pueden renunciar, ya asumieron una función. Ahora, es importante, Francisco, que el ciudadano y el congresista entienda algo. El tribunal siempre se ha dicho, ¿quién controla el tribunal? Pues lo controla el Congreso, hay un control político, lo controla el ciudadano, lo controla la prensa. Si es que hay alguna infracción, se denuncia, hay una acusación constitucional, lógicamente con la rapidez, pero la defensa también del honor y que el debate sea público para que vean de qué se acusa, y que el Congreso están las mentes más lúcidas que pueden darse cuenta si una acusación merece pues llevar adelante o es una barbaridad. Entonces, producido esto, un magistrado puede ser destituido al mes de su nombramiento. Lo que quiero decir, cuando defiendo a los jueces en general también, haciendo una exégesis para que no se diga que es un planteamiento, una exégesis de hace 10 años, yo decía, un juez, ¿para qué lo ratifican? Que se quede si es bueno. Al fin y al cabo esa es su estabilidad, y si es honesto, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? Y eso permite, Francisco, que el ciudadano entienda que el hecho que se extienda el periodo o se garantice una ratificación no implica que no pueda ser destituido, ¿ah? No implica que no tenga un control. Por el contrario, garantiza una continuidad y la dedicación, creo, de quien verdaderamente abraza ya por vocación el alto honor de ser juez, ya sea ordinario o constitucional, ¿no? En este caso. Bueno, doctor, usted sabe que el tiempo es tirano en la televisión y en este caso hemos pasado revista a algunos temas importantes de la jurisprudencia del tribunal